para presentar propuestas de modificación al artículo 2 del proyecto de decreto, párrafo primero, fracción segunda, y también del mismo artículo a la fracción cuarta. Con su permiso, señor presidente. Conciudadanos que ven este canal del Congreso son los que piensan que es tiempo de construir el poder ciudadano. Compañeros y compañeros diputados, en nuestro país urge que en los momentos más importantes de la toma de decisiones en materia de defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas, la clase política salgamos a legitimar nuestra postura como representantes de la ciudadanía, que quiere sentirse escuchada en su legítimo derecho que les da el ser ciudadano de nuestro país. Derechos entre los que se encuentran la necesidad que sean salvaguardados sus intereses en materia de fondo de ahorro para el retiro. ¿Y cómo va a sentirse no solamente escuchada, sino atendida la población en general, si cuando se trata de legislar esa población se da cuenta que pareciera ser que solo se legisla para perjudicarlos? Y eso no lo digo yo, lo dice el grueso de los ciudadanos que claman por justicia en todos los ámbitos. Y como muestra de lo anterior, basta con decir que en el dictamen del decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la ley del ISSSTE que hoy nos ocupa, en el artículo segundo, fracción segunda, se aprobó ya en la Comisión de Hacienda que el gobierno federal no responda por las obligaciones a cargo de la sociedad que será creada a partir de este decreto, ni por cualquier minusvalía en el valor de la sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere. Dichos fondos corresponden a los recursos que se administrarán con esta figura que se pretende crear para camuflajear actos privatizadores de la administración de recursos destinados para un retiro digno entre comillas. Es decir, que si la mala administración de los recursos reportara una depreciación o pérdida, el gobierno federal no responderá por esas malas prácticas, como si los recursos que se recaudan para pensiones no fueran recursos con origen público, pues con razón les urge desaparecer al pensionista. Que quede claro que en el grupo parlamentario de Morena no estamos de acuerdo que el gobierno abandone esas obligaciones y sobre todo no estamos de acuerdo en legislar para inducir y aprobar que el gobierno cada vez tenga menos responsabilidades y no solo eso, sino que en este caso expresamente se exima de una responsabilidad claramente obligatoria que de forma solidaria deberá de tener con los ahorradores que tienen esperanza de tener algún día una pensión para pasar de forma digna y decorosa el último tramo de su vida. Yo no creo que algunos de ustedes no tengan madre o algún pariente que esté todavía en una situación de ahorro en el pensionista. ¿No se dan cuenta que también a ellos los estarán perjudicando? Por lo anterior, los invitamos a que voten por convicción, no por consigna. Para mi segunda reserva, a todos los trabajadores del Servicio del Estado afiliados al ISSSTE, a mis compañeros maestros activos, algunos víctimas también de esta reforma. La legalidad es una característica que debe prevalecer en la administración de los recursos públicos y sobre todo cuando se trata de recursos de ciudadanos que esperan obtener una pensión con la que vivan tranquilamente los últimos años de vida. Pero para obtener una administración con altos índices de probidad es necesario que existan estructuras y procesos de revisión, medición, control, seguimiento y además procedimientos que aseguren la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos de origen público.
Asimismo, en la fracción cuarta del artículo 2 del decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la ley del ISSSTE que estamos discutiendo el día de hoy, se estipula que ni el órgano interno de control de la empresa que pretenden crear en sustitución del pensionista, ni la Secretaría de la Función Pública podrán llevar a cabo la fiscalización ni auditorías o investigaciones integrales. Entonces, ¿quién va a revisar, controlar y asegurar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de las pensiones de nuestros compatriotas que están en ese régimen? Otra vez, no es posible que en la función pública se exhiba por medio de esta norma de obligaciones fundamentales a las instituciones que son las indicadas para llevar a cabo esas funciones encaminadas al control, transparencia y anticorrupción. Que quede claro, se trata de lo público, que quede claro, si se trata de lo público, es el gobierno en sus tres poderes las responsables de salvaguardar los intereses de sus gobernados. No rehuyamos nuestras responsabilidades. Es cuanto, señor presidente. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 2 del proyecto de decreto, párrafo primero, fracción segunda, fracción segunda del artículo 2 del proyecto de decreto, fracción cuarta sexta y fracción séptima. En una sola intervención. Quiero presentar artículo segundo transitorio del decreto fracción segunda por separado, reserva el artículo quinto transitorio del dictamen con proyecto de decreto por separado, artículo segundo del decreto fracción sexta por separado, artículo séptimo transitorio por separado. Son 4 por separado. Sí, me precisa la diputada Damián que presentará varias de ellas por separado y luego otras las agrupará para presentarlas luego en su conjunto. Entonces, nos ha ofrecido que se precisará, por supuesto, en su intervención cada una de ellas. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. En el tema de las minusvalías, cuando ustedes propusieron y aprobaron en el dictamen con proyecto de decreto que el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad ni por las minusvalías en el valor de las IFORES, aprobaron por decreto una violación a la ley misma del SAR. Efectivamente, la imperfecta ley del sistema de ahorro para el retiro indica en sus artículos 44 y 44 bis, sanciona y ordena a las AFORES que repongan su cartera o que existan responsabilidades por los malos manejos que llevan a las minusvalías. La ley del SAR es clara y dice que cuando se presenten minusvalías derivadas del incumplimiento al régimen de inversión autorizado por efectos distintos a los de evaluación o en el caso de la falta de presentación de la solicitud a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la administradora que opere la sociedad de inversión de que se trata la cubrirá, repito, la cubrirá con cargo a la reserva especial constituida en los términos previstos en esta ley y en caso de que ésta resulte insuficiente, lo deberá hacer
con cargo a su capital social. Sé que el PRI, óiganlo bien, sé que el Partido Revolucionario Institucional presentó una reserva en el mismo sentido. La única que presentaron es casi idéntica a la que les estoy presentando en este momento, para que sí se responda en términos de la ley del SAR por las minusvalías, pues entonces tendrán que aceptar que hay errores, lagunas legales que apenas se están dando cuenta y que no se habían detectado al momento de aprobar el dictamen. Pues entonces, si son congruentes con la propuesta que va a presentar el diputado José Esteban Chidiac, entonces… Y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Continúe. Pues espero que la próxima intervención del próximo diputado sean coherentes y también la rechacen los diputados del PRI porque son casi idénticas. Otra cosa, además, el día de hoy se me acercaron varios diputados del PRI a solicitarme que suspendiéramos una reunión que íbamos a tener con el responsable de la CONSAR. Y la diputada Beatriz Vélez me comentó que efectivamente hay una laguna en el decreto, hay una laguna en lo que se está votando. Y a eso me voy a referir a la reserva al artículo 5º transitorio del dictamen con proyecto de decreto. Cuando se les pregunta a dónde va, a dónde quedan los recursos que han aportado todas y todos los trabajadores para los seguros de cesantía, vejez y edad avanzada, ninguno de los diputados del PRI y del PAN, del Verde, han podido responder acertadamente. La desaparición del artículo que regula las cuotas y aportaciones del seguro de retiros en cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores al retirar el 10º transitorio y que hasta hoy, el día de hoy, se depositan en la tesorería del ISSSTE, deja esta situación en un limbo. Por tanto, propongo a la Asamblea reformar el artículo 5º transitorio del dictamen para quedar como sigue. Las cuotas y aportaciones del seguro del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores que hayan optado por el régimen previsto en el artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, publicada el 31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, serán ingresados en la tesorería del Instituto con excepción de los recursos correspondientes a las aportaciones del 2% de retiro que continuarán depositándose en la subcuenta de ahorro para el retiro de las cuentas individuales de los trabajadores en términos del 6º transitorio de este decreto. Restituyan los principios contenidos en el 11º transitorio y acepten esta reserva, permitan que sigan depositándose con certeza en la tesorería del ISSSTE estos seguros y permitan que los trabajadores y trabajadoras de la patria tengan una vejez aceptable y denles la oportunidad de un futuro. Es cuanto. Gracias, diputada Damián. Consulte la Secretaría.